El equipo anímicamente está bien. Al final, bueno, visitábamos a un rival muy difícil, que sabíamos que nos iba a poner las cosas complicadas, pero bueno, yo creo que el equipo está bien porque una semana atrás del partido del Valladolid hicimos un muy buen partido contra el Palencia y yo creo que es la línea que tenemos que seguir. Tenemos que quitarnos ese peso que tenemos de jugar fuera de casa y afrontar esta segunda vuelta como lo que va a ser una final cada partido. Sí, no, nos enfrentamos a un rival que sabemos perfectamente cómo juega, que se conocen perfectamente entre ellos y nosotros tenemos que empezar a sumar fuera de casa. Yo creo que es vital también para conseguir el objetivo y vamos allí con la mayor ambición del mundo, con ganas de sacar los 3 puntos y venir a jugar a casa con esos 3 puntos fuera de casa. Sí, es clave. En esta primera vuelta casi todos los rivales que tenemos directos no conseguimos un resultado favorable y tenemos que revertirlo también en ese sentido. Tenemos que conseguir esos puntos contra los rivales directos porque Laredo es uno de ellos y necesitamos ganar, y si podemos ganar el Golaveras también, pues sería un punto a favor. Bueno, sí, creo que con el temporal que hubo el campo va a estar blando, pero bueno, yo creo que no hay excusa para nada. Vamos a ir ahí a hacer un partido que vamos a competir perfectamente y vamos a intentar sacar los 3 puntos sin ninguna pega. Yo por mi parte, siempre que se desplazan para nosotros es un plus muy grande porque nos dan ese plus que necesitamos para afrontar cualquier partido. Es una gozada verlos ahí y vamos a intentar sacar los 3 puntos para dedicárselos sobre todo a ellos, que está siendo un año complicado.